¿verdad? Porque seguimos en el libro de Primera de Pedro, o sea, no hemos cambiado Primera de Pedro, ¿verdad? Seguimos en el libro de Primera de Pedro y estamos aprendiendo mucho como iglesia, ¿verdad? Y como iglesia tenemos que aprender, tenemos que fortalecernos, tenemos que animarnos. Y es lo que todo el libro de Pedro nos ha ido enseñando a cada uno de nosotros en cómo ser, nos está dando una forma de cómo aplicar las escrituras en nuestra vida. Si es algo práctico que Pedro nos está enseñando. Y gracias a Dios por Pedro. Entonces, ¿están listos, iglesia, para comenzar? Bueno, entonces, el título hoy de la predicación es Una respuesta santa ante las calumnias. ¿La puede repetir, iglesia? ¿Qué es? Es importante. Es importante saber cómo actuar y por eso les dije al principio que Pedro nos está enseñando a cómo poner las escrituras en práctica en nuestras vidas. Y vamos a ver lo que Pedro tiene para nosotros hoy en este día. Vamos a ver que en estos pasajes el apóstol Pedro anima a los creyentes a algo importante que él nos dice que no temamos. Pedro nos enseña a no temer a las calumnias ni a la persecución. Son dos cosas importantes que hoy nos quiere enseñar Pedro a través de la palabra de Dios. Sino Pedro nos anima a estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que tenemos o tienen en Cristo, haciéndolo con mansedumbre y respeto. Son dos maneras de actuar que Pedro nos está enseñando hoy en día. Y estas palabras traen ánimo a todos aquellos que enfrentan burlas. Si de ti se burlan, si de ti te critican o la gente hay malos entendidos por tu fe, hoy Pedro te quiere animar a ti. Nos quiere animar que no reaccionemos con ira ni desprecio, sino que somos llamados a responder ¿con qué? Con gracia. Ese es nuestro llamamiento como cristianos, responder con gracia, permitiendo que nuestra actitud abra puertas para compartir el evangelio de manera sabia y manera efectiva. Y se comparte con gracia, iglesia. Y aquí vamos a aprender que aun cuando enfrentamos la hostilidad, el creyente debe responder con santidad y con amor. Y yo sé que es difícil, pero es difícil en nuestras propias fuerzas. Pero debemos responder en santidad y amor. Esa es la manera que mostramos el valor de nuestra fe. Esa es la manera cuando respondemos así que reflejamos, ¿sí?, el amor de Cristo en nosotros. Esa es la manera que demostramos nosotros que amamos a Jesucristo, que somos siervos de Jesucristo. Y el ejemplo supremo, una vez más, lo vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien siempre nos ha dado el mejor ejemplo, Cristo Jesús, quien enfrentó el sufrimiento y las acusaciones falsas, pero Él las enfrentó de una manera distinta. Las enfrentó con dignidad y fidelidad al Padre. Nunca dejó de ser fiel Cristo Jesús, aún en esos momentos difíciles. Su vida nos muestra a nosotros cómo responder de una manera santa, confiando plenamente en la obra redentora de Dios y en su justicia perfecta, iglesia. Es la manera de responder. Y así, la verdadera fe no se demuestra solamente en lo que creemos, porque muchos queremos demostrar nuestra fe con palabras. Y eso es parte de. Pero Pedro nos enseña que no es solamente se demuestra la fe en lo que creemos, sino también cómo vivimos y cómo respondemos ante las adversidades, ¿sí?, defendiendo nuestra esperanza en Cristo con gracia, humildad y respeto. Son tres cosas importantes que vamos a aprender hoy, iglesia. Y quiero que sepan, hay un contexto aquí en por qué, cómo lo está recibiendo el pueblo, ¿verdad? O en qué circunstancia la está recibiendo el pueblo. Quiero que entiendan aquí que los cristianos del primer siglo vivían bajo persecución constante, bajo presión constante, iglesia. Por un lado, enfrentaban la autoridad del imperio romano. Ese era un lado que ellos recibían. Y por el otro lado, el rechazo de las comunidades donde ellos vivían. Entonces, el gobierno, las comunidades estaban en contra de ellos. Entonces, en este contexto, el apóstol Pedro escribe, ¿para qué, iglesia? Está escribiéndole a aquellos que están siendo acusados, que están siendo oprimidos. Él escribe esta carta para fortalecer y animar a los creyentes que están sufriendo por causa de su fe, de la fe en Cristo Jesús,
¿sí? Especialmente en Asia Menor, que hoy lo conocemos como Turquía. Ahí es donde estaba pasando todo esto, iglesia. Entonces, se los digo porque no quiero que piensen, pues Pedro lo escribió cuando todo había paz. Pues sí, Pedro lo puede decir. No, Pedro lo escribió cuando estaba siendo atacados los cristianos, cuando todo estaba mal. Y vemos aquí también que en la sociedad romana muchos veían a los cristianos como una amenaza social y religiosa. No querían a los cristianos, no amaban a los cristianos, ¿sí? Se les acusaba de ser rebeldes contra el Estado, de rechazar los dioses, porque tenían muchos dioses, y acusaban a los cristianos de rechazar a los dioses oficiales del imperio y de practicar cosas que según ellos iban en contra de las normas sociales. O sea, es decir, que los cristianos no creían en sus dioses y los cristianos no actuaban como ellos actuaban, por lo cual los cristianos eran malos. O sea, por hacer lo bueno, eras categorizado en una persona mala. O sea, hago énfasis en eso. Y frente a las calumnias, Pedro exhorta a los creyentes a mantener una conducta intachable, de manera que su forma de vivir va a desmentir las acusaciones falsas, iglesia. Es un punto bien importante. Entonces, hoy tengo 3 puntos, iglesia, que voy a exponer si Dios me lo permite. Versículo 13 al 14, voy a exponer: no teman ser valientes. Es el punto número 1. El punto número 2, versículo 15, es preparados para la respuesta. Y el punto número 3, versículo 16 al 17, es cultiva un carácter impecable. Iglesia, ¿estamos listos? Comencemos con 1 Pedro 3, 13 al 17. Y la palabra de Dios dice: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Iglesia, voy a orar. Padre, te pido que me ayudes a exponer tu palabra fielmente, Padre. Que me quede dentro de tu contexto, Padre. Ayúdame a predicar, Señor, siempre con temor y con fervor, Padre. Y también te pido que tú ayudes a tu iglesia, Señor, a entender cómo es la manera que deben responder ante calumnias. Que tu palabra sea impregnada en sus corazones, produciendo un cambio santo en cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Empezamos con el punto número 1, iglesia. No teman y ser valientes. No teman y ser valientes. 1 Pedro 3, 13 al 14. Y lo voy a leer una vez más. Y dice: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Una pregunta. Y luego continúa y dice: pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Pedro comienza con una pregunta retórica aquí, es una pregunta retórica. Y nuestra respuesta sería: pues nadie. ¿Quién nos quiere hacer daño si somos buenas personas? Diríamos nadie. ¿Por qué? Porque anteriormente Pedro nos dice: para ver días buenos, refrena la lengua del mal y los labios de la mentira. ¿Se recuerdan la semana pasada? Pedro nos dijo eso: para ver días buenos, no hables mal, sino habla bueno, haz lo bueno. Entonces, la pregunta en sí la podríamos parafrasear de esta manera, la pregunta retórica que nos hizo Pedro. Podríamos decir: ¿acaso crees que nadie te hará daño si estás haciendo el bien? En esa forma se puede entender un poquito más la pregunta. Pero para entender correctamente esta pregunta, quiero que entiendamos la pregunta en su contexto.
Y para que entiendamos la pregunta en su contexto, hay 5 palabras que quiero definir para que entiendamos la pregunta. Palabra número 1 es daño. Daño. Esta palabra habla de ser oprimido o maltratado. ¿Ok? Número 2. Las palabras demuestran tener. Las palabras demuestran tener, habla o está hablando de si vive en el evangelio o lo pones en práctica. Demuestran tener. ¿Ok? Número 3, la palabra celo. Si demuestran tener celo, la palabra celo es que tú demuestres con un fervor viviendo moralmente bien. Ese es un celo. Vivo con fervor, vivo con pasión, vivo demostrando una moralidad diferente, ¿ok? Palabra número 4 es bueno. Bueno, es lo que Dios ha establecido moralmente bien. Entonces, si te preguntas qué es bueno, todo lo que Dios llama bueno. Eso es lo bueno. Y todo lo que Dios nos llama bueno, automáticamente es ¿qué? Malo. ¿Sí entendimos? Entonces la pregunta en realidad está diciendo esto. ¿Quién quiere hacerle daño a las personas que viven el evangelio, a aquellas personas que viven en obediencia? ¿Quién quiere hacerle daño? Lo que está diciendo Pedro, en una forma retórica. Entonces, si tú vives tu fe con pasión, y si tú la vives con fervor, ¿quién te va a hacer daño? Pregunta retórica. Esta pregunta me recordó a Romanos 8:31 y dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Verdad? Esto lo decimos mucho nosotros. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, hasta salimos a evangelizar y todo. Pero hay una realidad. Hay una realidad. Tener un celo y vivir moralmente bien, obviamente produce un buen ejemplo para el que nos estamos viendo. Produce una vida ejemplar. Eso es bueno y tenemos que vivir de tal manera. Pero también le da credibilidad al poder del evangelio en tu vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo conforme a la palabra. Estás viviendo moralmente bien, la gente lo ve, es buen testimonio. Y esta actitud nos va a llevar principalmente ¿a quién? ¿Agradar al mundo? No, agradar a Dios. Viviendo moralmente bien me lleva a agradar a Dios. Y no solamente eso. Dice su palabra que si vivimos conforme Él manda, también vamos a recibir beneficios cuando vivimos moralmente bien. O sea, somos premiados, iglesia. Ahora, como hemos visto a lo largo del libro de Pedro, hacer el bien no implica que no vamos a sufrir. ¿Sí escucharon? Hacer el bien no implica que no vamos a sufrir. Así no funcionan las cosas de Dios. Y eso no nos gusta. Pero tú no eres Dios y yo no soy Dios. Y Dios así lo ha dicho. Y así funcionan las cosas. Y Pedro nos está presentando a nosotros como una paradoja. Ahora, ¿qué es una paradoja? Es una expresión aparentemente que contradice lo lógico. Por ejemplo, menos es más. Ah, pastor, ¿cómo que menos es más? Pues es una paradoja. Pero esto nos da a entender que la simplicidad es superior a la complejidad. Es lo que menos es más. Se contradice, pero hay algo allí. Entonces, la paradoja en esta pregunta es esto. La pregunta significa esto. El creyente puede sufrir externamente, es lo que nos está demostrando la pregunta retórica. Nos está diciendo, el creyente puede sufrir exteriormente, pero no te pueden dañar tu interior si permaneces en el bien. ¿Sí escuchaste, iglesia? Se pueden dañar lo de afuera, pero no pueden dañarlo adentro. Es lo que la pregunta retórica nos está diciendo. Ah, pastor, ¿será cierto? Las palabras de Jesucristo lo confirman. Mateo 5:10 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahí está una confirmación. Entonces, el mal podrá tocar nuestro físico, podrá tocar nuestro cuerpo, pero jamás podrá destruir el perfecto
propósito divino de Dios, jamás. No tiene poder para eso. Y habrá momentos donde Dios va a cambiar el corazón de tu enemigo para hacerte el bien. Lo hemos visto a lo largo de las Escrituras y puede suceder. Proverbios 21:1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Éxodo 11:3 dice: el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en los miércoles. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos del faraón como a los ojos del pueblo. O sea, Dios cambió el corazón de muchas personas para favorecer a su pueblo. Eso es bueno, es hermoso. Y habrá momentos donde Dios cambia el corazón de tu enemigo. Pero la mayoría de las veces no va a suceder así, iglesia. No es así. Y aunque sufrimos el maltrato, esto no significa, iglesia, que Dios ya nos abandonó. No significa. El sufrimiento no significa que es abandono de Dios. No significa que estamos solos en la batalla, absolutamente no. Y tristemente en un mundo con un sistema perverso, corrupto, el bien provoca persecución. Sí, la gente no quiere ver el bien, la gente quiere ver maldad. Eso lo premian, eso lo alaban, eso lo graban en las redes sociales, eso anima. Y tenemos que recordar que el creyente no vive bajo la aprobación del mundo, iglesia. No nos importa lo que el mundo piensa cuando estamos comportándonos de una manera moralmente bien. Nosotros no medimos nuestra seguridad bajo las circunstancias. El creyente vive bajo ¿qué? El señorío de Dios. Estamos bajo su soberanía. Ellos no están bajo la soberanía de Dios. Ellos no están bajo el señorío de Dios. Eso cambia las cosas. Y por eso nunca tenemos que dejar de buscar el bien. Nunca, iglesia. Y nunca dejemos de vivir moralmente bien. Pase lo que pase. Aunque seas maltratado, aunque seas oprimido, oprimida, nadie te puede quitar lo que ya tienes en Cristo Jesús. Nadie te lo puede robar, nadie te lo puede arrancar. Es tuyo. Iglesia, tu salvación, el propósito divino y comunión con Dios, esas son cosas eternas, iglesia. Cosas eternas, intocables por el ser humano. No hay nada que pueda hacer el ser humano para robarte tu salvación, para robarte tu alegría en Cristo Jesús, para robarte tu seguridad, para robarte tu comunión con Él. El mundo no tiene poder, ni el mismo diablo tiene poder para robarte tu salvación. No lo tiene nadie. No hay potestad, no hay nada que exista en este mundo que lo pueda hacer. Y tienes que recordarte eso. ¿Por qué, iglesia? Oh, gracias a Dios. Porque nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo Jesús. Colosenses 3:3 nos dice: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Es la mejor protección, iglesia. Recuerda que el mundo solamente nos podrá hacer un daño temporal y superficial. Temporal y superficial es lo único que el mundo puede hacer hacia ti. Por eso Pedro 3:14 nos dice: pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo, por temor a ellos ni se turben. Es el versículo 14, Pedro sigue. Y este versículo nos está diciendo que hay una gran posibilidad de sufrir. O sea, nos está diciendo que vamos a sufrir, que muchos van a sufrir, que hay una gran posibilidad que todos vayan a sufrir, aunque hay muchos que no lo hacen, que no sufren, pero la posibilidad es más grande que sí vamos a sufrir. ¿Y cómo saqué esa conclusión? ¿Cómo saqué esa conclusión en ese versículo? Bueno, número 1, la palabra pero hace el contraste con el versículo anterior. Hay un contraste. Pero la palabra aún es la que nos lleva a la implicación del sufrimiento. ¿Por qué? Porque aún en su contexto original significa también o entonces. Entonces cuando tú le pones esa palabra aún, la quitas y le pones también o entonces, te está diciendo, estamos llegando a una conclusión que sí vamos a sufrir algunos de diferentes maneras.
algunos más que otros, pero no significa que Dios ama más al que sufre menos y ama menos al que sufre más. Nada que ver con eso. Pero esa es una imagen que muchos cristianos tenemos. Eso se llama legalismo. Y tenemos que borrar eso de la mente. El sufrir no define el amor de Dios en mi vida, iglesia. Mis problemas, mis circunstancias no definen si Dios me ama o no. Entonces podríamos decir, Pablo sufrió, Dios no lo amó. Cristo sufrió, Dios no lo amó. ¿Será esa una teología correcta? No, ¿verdad? Entonces borremos eso de la mente. Miren, Cristo sufrió dedicándose su vida haciendo el bien. Él no hizo mal. Hechos 10:38. Mira lo que dice la palabra. Dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Iglesia, Cristo no solamente fue maltratado por hacer el bien, Cristo lo mataron por hacer el bien. Y vemos 8:2-23. Dice, este fue entregado por el pan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron, iglesia. Lo mataron por hacer el bien. ¿Qué espera de nosotros que no somos santos, santos, santos? Vamos a sufrir. Y espera un Dios que no hasta la muerte, pero vamos a sufrir. Mira lo que nos dice a nosotros también aquí. Vemos que las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos que el creyente no va a escapar. Pedro está diciendo lo que Jesucristo está diciendo también. Lucas 6:22, palabras de Jesucristo. Dice, bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa de Hijo del Hombre. O sea, somos bienaventurados cuando sufrimos por causas del Evangelio. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, iglesia. Mira lo que nos dice Hechos 14:22. Dice, fortalecidos los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra confirmación que vamos a sufrir. Que el cristiano no se escapa del sufrimiento. Ahora, quiero aclarar algo. Pedro no está hablando de todos nuestros sufrimientos, iglesia. Estas palabras sufrir no incluye todo el 100% de mis sufrimientos. No todos mis sufrimientos son bendiciones. No todos los sufrimientos me llevan a una bienaventuranza. Quiero aclarar. El sufrimiento que hemos traído a nuestras vidas por causa de nuestra ignorancia, por causa de no traer paz, por causa de devolver mal por mal, ese sufrimiento no es una bienaventuranza. Eso es algo que te mereces. Dios no premia ese sufrimiento. Esa es desobediencia. Eso no es actuar moralmente bien, por lo cual vas a sufrir. Entonces quiero aclarar eso. Pero si hacemos el bien, si vivimos el Evangelio y por causa del sufrimiento que causa el Evangelio, ahí seremos recompensados. Ese sufrimiento trae recompensa, pero no lo que yo hice mal. Eso no recompensa a Dios. Y el versículo 14 nos recuerda, si sufrimos por causa de la justicia, dichosos somos. ¿Cuál justicia? ¿Tu justicia? Tu justicia por ir a defender y a poner al hermano en su lugar, a la hermana en su lugar, a tus hijos. O sea, no, esa no es la justicia. Justicia divina. Dichosos somos por la justicia de Dios, no la justicia mía. La palabra justicia habla de hacer lo que está moralmente bien, es decir, cumplir con los mandatos de Dios. Esa es la palabra justicia. Y muchos creen, Dios me manda a hacer justicia. Bueno, primero aprende la palabra. No es que te mande Dios a hacer justicia humana. Es que vivas moralmente bien. Eso es hacer justicia. Vivir una vida que Dios manda. Y si sufrimos por causa, ¿somos qué? Somos dichosos, dice su palabra. Ser dichoso habla de qué, iglesia? Que somos favorecidos por Dios, que somos afortunados y que somos qué? Bienaventurados, nos dice. Iglesia, wow, o sea,
Dios nos premia por sufrir cuando estamos haciendo su justicia. Dios nos premia, iglesia. Dios nos bendice. Dios nos favorece, iglesia. Entonces, si creemos esta gran verdad, si tú crees esta verdad, jamás podemos entrar en un desánimo cuando estamos sufriendo por causas del evangelio. No puedes entrar en un desánimo. Que tu familia te rechaza, que tus amigos te rechazan, que tus vecinos, que tus vecinas, que te burlan. O sea, todo eso sucede, pero eso no debe ser causa de desánimo en mi vida. No. Y les voy a dar unos ejemplos buenos. Mira, Pedro y Juan fueron azotados después de predicar el evangelio. Después de hacer algo bueno. Mira, Hechos 5, 40 al 41 dice: ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose. Fíjase, los golpearon, los azotaron y salieron del concilio como regocijándose de que habían sido considerados dignos de sufrir afrente por su nombre, iglesia. Wow. Ahora Pedro nos está dando ese mismo ánimo a nosotros. ¿Por qué? Porque Pedro también pasó por esa misma cosa. Y sin embargo, Pedro no se desanimó. Pablo y Sila también sufrieron azotes. Hechos 16, 23 al 25 dice: después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel. Ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, fíjate lo que sucede. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Cuál fue la reacción de estos apóstoles, iglesia? Lloraron, se quejaron. Voy a vengar, Señor, sácame de aquí para hacer venganza, Señor. Les voy a hablar a los hermanos ahorita que vengan y que hagan justicia y que derrumben las puertas. ¿Vimos algo de eso allí? Orando: Señor, haz tu justicia, Señor. Señor, venga, tú eres el Padre. No veo, al menos mi Biblia no lo tiene. Actuaron como con cánticos, con alabanza, con regocijo. Pero Pedro y Pablo y Silas estaban sufriendo por su causa, por lo que ellos hicieron mal, por su arrogancia. No, sufriendo por el evangelio, sufriendo por vivir moralmente bien. Por eso sufrían. Y Dios premia eso. También Juan fue animado de no temer, de no entrar en desánimo. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que estás por sufrir, le dicen. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está el premio del sufrimiento. Ese premio es incorruptible. Ese premio no la compra ni con la herencia que te deje el presidente, ni el gobierno, ni tu papá, ni tu mamá. Esa herencia no la compra ni el más sacrificio más grande que tu madre, que tu padre, que tu abuelo, que tu abuela te puede dejar. El dinero no sirve para eso. Es la corona de la vida que solamente un padre lo puede dar. Y ese es el Padre Celestial. Es la mejor herencia que tú puedes recibir de tu Padre. Porque esta no se termina, no se acaba. Hay suficiente para todos los hijos, para todas las hijas. Es la corona de la vida. Y fueron animados a no temer, a permanecer firmes, porque al final habrá un premio mayor, iglesia. Ese es nuestro premio mayor. Y por eso Pedro está continuando en el versículo 14 diciendo: y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Sigue Pedro animándonos. Y Pedro nos está dando un mandato, iglesia. El mandato es: no tengan miedo. Ese es un mandato para los cristianos. O sea, el cristiano no tiene opción, iglesia. Y esta es la manera
en que debemos responder tú y yo cuando nos maltratan, cuando nos acusan, cuando se burlan de mi fe. ¿De veras crees en Cristo? ¿De veras crees que murió y resucitó? Prove it to me. ¿Quién en el mundo lo ha hecho? Y tú, ay Señor, ¿cómo les compruebo, Señor? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la tumba? O sea, entramos en temor. Porque el mundo quiere ver que tú le demuestres dónde está el cuerpo de Cristo. ¿En dónde están las evidencias? ¿En dónde está todo eso? ¿Y entra qué? Temor, y nos turbamos. Y Pedro nos dice, no tengas miedo. La manera de responder. Y Pedro está haciendo eco al libro de Isaías 8:12. Mira lo que dice Isaías también. Dice, no digan ustedes, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Es lo que nos está diciendo Pedro. O sea que Pedro no está hablando de un temor de las cosas comunes. Ay, porque somos buenos. Pastor, usted tiene miedo a los aviones. Usted no está viviendo el evangelio. No, ese no es el temor. Pedro no habla de un temor a las alturas, un temor a las inyecciones, a los doctores, a los animales, a subirme a los aviones. Ese no es el temor. Así que ni le digas a tu esposo que no tienes fe. Nada que ver con eso, ¿ok? No lo saquemos de contexto. Somos buenos. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué le tienes miedo a ese perro? ¿Por qué le tienes miedo a subir a las escaleras? ¿No eres hombre de fe? Sacamos totalmente de contexto. Y nada que ver esto. Pedro no está hablando esto. El temor que Pedro saca a la luz aquí en este versículo es el temor a las personas que nos calumnian y nos persiguen. Ese es el temor que Pedro está hablando hoy en día. La palabra miedo se define como ansiedad o alarmarte. O sea, no te pongas ansioso, no te alarmes por estas cosas. Pedro dice que no te alarmes, que no entres en pánico, que no te pongas ansioso. Es lo que nos está demostrando Pedro. Y los que están en Cristo, por eso nos dice Pedro esto, porque los que estamos en Cristo no tenemos miedo a la muerte. Ahora no es que decir, mátenme, aquí me pongo, dale, yo creo en Cristo Jesús. No estamos hablando de eso, iglesia. Nada que ver con eso. Pero Pedro dice que nosotros no vivimos en pánico, no vivimos porque no tenemos en muerte. ¿Por qué? Porque Cristo nos liberó de la esclavitud de la muerte, iglesia. Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan al cuerpo. Aquí está. Pero no pueden, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puedan hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ese es el temor que tienes que tener. Y me gusta cómo la dice la Nueva Versión Internacional. Dice, 1 Pedro 3:14 lo dice, no teman lo que ellos temen. Eso es lo que Pedro nos está diciendo en 1 Pedro 3:14. No teman lo que ellos temen. ¿Quiénes son ellos? Los incrédulos, los que no son de Cristo Jesús. Ellos temen ¿a qué, iglesia? Ellos temen a la muerte. Pero nosotros no deberíamos temer a la muerte. Ellos se ponen ansiosos si no tienen para comer mañana, si no ven el refrigerador lleno, si no ven la cuenta del banco llena. Ellos temen, se ponen ansiosos porque no tienen algo para vestir, porque no hay suficiente dinero para las deudas, etcétera y etcétera. Pero nosotros debemos actuar de una manera distinta. Y nos dice Salmos 37:25, nos dice, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado. ¿Quién es el justo? Los hijos y las hijas de Dios. Y dice, ni a su descendencia mendigando pan. Wow. Nosotros actuamos diferente porque nuestra confianza está en Dios, iglesia. Esa es nuestra diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. En su contexto podemos concluir que no debemos temer, dice, no teman. Pero también dice, después de no teman, ¿qué dice? Ni se turben. Es lo que dice su palabra, ¿verdad? Pedro dice, no se turben.
No se turben es, no te agites, no te alborotes, quédate tranquilo, porque muchos nos turbamos, ¿verdad? Nos agitamos y nos ponemos como que queremos defender algo, y aquí que se sale, dice, es que me bajé de la cruz, hermano. No, es que quiso salir el hombre viejo, hermano. Dice, hey, take it easy, no te turbes. No te agites, no te alborotes, quédate tranquilo. It's gonna be all right. ¿Qué está haciendo Pedro? Fíjate, es la misma palabra que Isaías le dice al profeta Acaz. Sí, el profeta va con el rey para decirle que no tema la invasión de Asiria, sino que tema a Dios, dejándole saber, Dios está contigo y nada te podrán hacer. Eso fue lo que hizo Isaías, que le dijo, mejor teme tú a Dios y no temas a aquellos que no te pueden hacer algo, que no pueden tocar tu alma, que no pueden tocar tu espíritu. Mejor tenle temor a Dios. Y el creyente no puede dejarse ser intimidados por los incrédulos. Es lo que está haciendo Pedro. No te dejes intimidar. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar a quién servimos, iglesia. Cuando tú te recuerdas a quién sirves, las cosas cambian. Y precisamente Pedro nos va a llevar con la persona adecuada para que tú y yo seamos fortalecidos, especialmente en esos tiempos de debilidad. Y hay una sola fuente, hay una sola esperanza, iglesia, para sostenernos de pie, para mantenernos de pie, para mantenernos sin temor y para no estar en debilidad. Y ese es el punto número 2, es preparados para la respuesta en 1 Pedro 3:15. Y mira, Pedro nos lleva a la fuente. Y dice Pedro, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. O sea, Pedro nos lleva a la fuente, nos lleva al poder y comienza con estas palabras. Dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. O sea, para poder lograr todo lo que yo te acabo de decir en estos versículos, tú tienes que santificar a Cristo como Señor en tu corazón. Eso nos está llevando Pedro a eso. O sea que somos llamados a una acción. Pedro nos está llamando a una acción. Y esta acción nos lleva ¿a qué? A confiar totalmente en Cristo. Por eso quiere que santifiquemos a Cristo. Para no entrar en temor. Para no ser intimidados, iglesia. Para poder estar firmes sin temor, tenemos que poner en acción este llamado. Tienes que poner en acción este llamado. ¿Y cuál es el llamado? Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, iglesia. Ahora preguntas tú, pues, ¿cómo yo voy a santificar a Cristo? Pues que no es santo, santo, santo. Bueno, pues tenemos que estudiar la Biblia. Cuando Pedro nos dice santifiquen a Cristo en sus corazones, está diciendo que nos consagremos para Él, que nos apartemos para Él. Estamos para ser usados exclusivamente para Cristo. Es lo que significa santifíquense para Cristo. O sea, apartados para glorificarlo, para adorarlo. Esto es lo que está significando santifiquen a Cristo. Es poner a Cristo primero en tu corazón. Poner a Cristo en primer lugar es lo que significa santifiquen a Cristo en sus corazones, iglesia. Significa estar sujetos a su guianza y el control de nuestro Rey. Eso es santificar a Cristo en mi corazón, en tus corazones, iglesia. Cuando somos intimidados por otros, ellos nos quieren hacer pensar que son más grandes, que son mejores, que tienen la razón. Y el único objetivo de aquellas personas que quieren desanimar tu fe, que quieren desanimarte a ti, es destruirte, es sacarte del camino. Te quieren paralizar con el miedo. Ya no quieren que progreses. Y tienes que entender eso. Pero si tú y yo recordamos quién es Cristo, y si recordamos que en Él somos vencedores, y si recordamos que en Él nadie nos puede hacer daño, nuestra perspectiva, nuestra valentía, todo
cambia, iglesia. Todo cambia, iglesia. No nos vamos a desanimar en vivir el evangelio. No podemos desanimarnos, iglesia. No nos vamos a desanimar en ir y predicar a las calles, en ir y hablar de Cristo Jesús, en ir y hablar de las buenas nuevas. No podemos desanimarnos. Cristo tiene que ocupar primer lugar en nuestros corazones. Él tiene que estar allí. Santificarlo como Señor, iglesia, es darle el control total de nuestras vidas. Eso es santificar a Cristo en tu corazón, en mi corazón. Es: Cristo, mi vida es tuya. Te pertenezco a ti. Mi corazón es tuyo, mi mente es tuya, mi cuerpo es tuyo, Señor. Por lo cual no me da miedo de lo que le hagan a mi cuerpo. Y lo vimos con los apóstoles. Ellos santificaron a Cristo en su corazón. Le sirvieron, dejaron todo, se entregaron a Él. Y honramos a Cristo desde nuestro interior. Es lo que está significando santificar a Cristo como Señor. Que tú lo honres desde tu interior, que significa entrega de corazón. Le entregas todo el corazón. Se lo entregamos, ¿por qué, iglesia? ¿Por qué le entregamos el corazón a Cristo? Porque confiamos que Él tiene propósitos mejores. Confiamos en sus propósitos. Y cuando tú y yo confiamos en Él, dice su palabra, que seremos ¿qué? Fortalecidos y vamos a obtener el valor para salir adelante en cualquier circunstancia de la vida. No habrá barrera, no habrá nada que nos podrá detener. Entonces, iglesia, en el momento de tu temor, en el momento del temor, ¿por qué no mirar mejor hacia la cruz? ¿Por qué no mirar mejor hacia Cristo y recordar: Cristo, tú tienes el poder, tú tienes el control, soy consagrado a ti, te he entregado mi vida, te he entregado mi corazón, Cristo, y tú sabes lo que es mejor para mí, tus caminos son mejores, Señor? ¿Por qué mejor no hacer eso? ¿Por qué mejor no acudir a Él y pedirle fuerzas en vez de quedarme en temor, en vez de vivir en temor? ¿Por qué, iglesia? Santificar a Cristo es darle el trono en tu corazón. Sí, darle el trono de Cristo en tu corazón. Eso es decir, que no hay nada más grande, que no hay nada más importante. Sí, aún mi esposa sabe que la amo mucho, pero ella no es más importante que Cristo. Ella lo sabe. Y así debemos ser todos, iglesia. Nadie puede hacer más importante que Cristo, ni tu trabajo, ni tu carrera, ni tu negocio, ni tu esposa, ni tus hijos, nadie. Cristo debe tener el trono en tu corazón. Y cuando Cristo está en el trono, amas a tu esposa, amas a tus hijos de una manera totalmente diferente. Les honras, les respetas. Por eso mi esposa le da alegría que Cristo esté en el trono de mi corazón y no ella. Y es lo mismo que la esposa debe decirle a su esposo: tú no me tengas en el trono de tu corazón, ten a Cristo. Pues si tienes a Cristo no me vas a fallar, me vas a amar. Así debe ser, mujeres, hombres, jóvenes, todos ustedes. Ni tu novio ni tu novia puede estar en el trono de tu corazón. Cristo debe estar en el trono de nuestros corazones. Nothing is better and greater than Christ. Entonces tenemos que santificar a Cristo. Ahora, hasta este momento hemos visto 3 instrucciones de cómo responder ante el maltrato, ante el sufrimiento. Número 1, ¿qué vimos? No temer al hombre, ¿correcto? Número 2, tener en mente que el sufrimiento es temporal, es externo y el sufrimiento genera bendiciones, ¿correcto? Número 3, vimos, santificar a Cristo en nuestros corazones. Y ahora vamos a ver el número 4, que es una manera de responder ante estos maltratos. Y versículo 15b está diciéndonos: estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Esta es otra forma de responder. Iglesia, esto está implicando esto: estar listos, dispuestos, preparados activamente, los que nos está diciendo ahorita este versículo. Y esto implica una preparación previa.
O sea, antes de tu defensa, tú ya tienes que estar preparado. Es decir, que no improvises tu respuesta, que no inventes tu respuesta, que tú ya tienes que ser un ser preparado antes de. Está diciéndonos. Es decir, no reacciones emocionalmente. Es responder con convicción fundamental que es basada en la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Pedro. Ahora, ¿preparados para qué, Oscar? No me has dicho todavía para qué tengo que ir preparado. Bueno, Pedro dice, para presentar defensa. Es lo que nos dice Pedro. ¿Y qué es eso, Oscar? ¿Tengo que estar listo para boxear o para pelear o cuál defensa? ¿Estar a la defensiva? No. Mira lo que dice Pedro. La palabra defensa es apología, que previene de la palabra apologética. ¿Ok? Pedro está hablando en términos legales. Fíjate Pedro cómo está hablando en términos legales. Él está diciendo que es como estar defendiéndote tú en un tribunal donde haces una exposición racional y fundamental basada en las escrituras. O sea, tú eres tu propio defensor y lo estás haciendo racionalmente basado en las escrituras. ¿Sí escuchaste? No basado en tus sentimientos, no basado, es que yo creo que el evangelio, es que yo creo que la salvación, es que no, olvídate lo que tú crees, ¿qué dice la palabra? ¿Sí? Y Pedro dice, está listo con la palabra como que si fueras en un tribunal defendiéndote, exposición racional y fundamental. Es decir, no es gritar, no es discutir agresivamente. Vete a un juez y grita defendiéndote, ¿qué va a pasar? Te van a sacar. ¿Te van a permitir discutir? Tampoco, te van a sacar. O sea, en pocas palabras, el creyente debe explicar su fe de manera racional. Prepárate. Estar listos para defender. Y esto es lo que está hablando. Prepárate para defender tu fe. Es lo que está diciéndonos Pedro aquí. Hechos 25:16 dice: yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tengan la oportunidad de defenderse de los castigos. O sea, incluso allí te podías defender. Entonces, tienes que saber explicar por qué crees lo que crees. Es decir, ¿cuál es tu esperanza? Tienes que presentar tu defensa ante todo el mundo que te demanda. ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué crees que eres salvo? ¿Por qué crees que resucitó? ¿Por qué crees que Él me quitó los pecados? ¿Por qué crees que hay un Dios trino? ¿Por qué o sea, tienes que estar preparado. Es lo que nos está diciendo. Estar preparado. Estar listo siempre demanda algo, iglesia. La preparación demanda algo. Pero en este contexto, para estar preparados para defender mi fe, demanda de algo. Demanda estar conectado con Dios todos los días, leyendo su palabra, alabanza, escuchando prédicas edificantes. Son tres cosas que demanda para estar listo para mi defensa fundamentada. ¿En qué creo? ¿En qué pienso? No, fundamentada exclusivamente y únicamente en la palabra de Dios. Tengo que estar listo. Y todo esto está preparando tu vida espiritual. La defensa prepara tu vida espiritual, te está capacitando, te está fortaleciendo. ¿Para qué? Para la defensa, iglesia. Es lo que está hablando Pedro en este momento. ¿Cuál defensa? Cuando cuestionan nuestra fe, cuando nos preguntan ¿por qué crees? ¿En quién crees? O sea, tenemos que saber en quién creemos y por qué creemos. Tenemos que saber cuál es tu esperanza. ¿Quién es tu esperanza? Eso es nuestro enfoque en la defensa. Ese debería ser nuestro enfoque en la defensa. ¿Cuál es? ¿Estamos listos para defender? ¿Puedes defender por qué Cristo es tu Señor? Tu Salvador, vida eterna. Él es el novio
tengo un nuevo cuerpo, redención, justificación. O sea, podemos defender y hablar de eso. Y no hablo de una teología, una doctrina que pongas a dormir a la gente y saques el diccionario. Espérate que R.C. Sproul dice esto y la palabra dice esto y este pastor. No, eso no estoy hablando de eso. Pura palabra de Dios. No saques el diccionario, no saques todos tus apuntes, no le pongas, espérame, deje sacar mi computadora, espérame hermano, aquí tengo un estudio, espérame, es más, venga a mi casa que le voy a dar un estudio. No, preparado en ese momento para defender y hablar y decirles, ¿por qué crees que él es el novio? ¿Por qué crees que el novio vendrá? ¿Quién te lo dijo? Es una historia, o sea, tú tienes que estar listo. Y no solamente es importante lo que vamos a decir, ay Señor, sino es importante en la forma en que lo comunicamos, iglesia. No es que saques tus guantes de box y voy a defender lo que yo creo y nomás dímelo. ¿Qué dijiste de Cristo? Ven para acá. No, eso no es la defensa. Eso no es defensa que está diciendo. Mira lo que nos dice aquí, 1 Pedro 3:15, dice, pero háganla con mansedumbre y reverencia. Y en el 16a dice, teniendo buena conciencia. 3 cosas: mansedumbre, reverencia y buena conciencia. Esto hablar con mansedumbre y reverencia está implicando que debemos ser humildes cuando exponemos nuestra verdad y no que seamos prepotentes, arrogantes. Debemos responder tal y cual como Cristo nos enseñó, iglesia. 2 Corintios 10:1 dice, yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. O sea, iglesia, yo he visto en videos, he visto gente cómo defienden y se pelean y argumentan y se ponen todos rojos y quieren y a fuerzas no, hombre, yo cuando se pone algo así, yo digo, ahí nos vemos, tienen la razón y nos vemos. Yo no voy a discutir con nadie. No tengo ni tiempo y ni me quiero ni enojar ni fastidiar mi día. No me quieres creer, no me creas. That's it. Orar por su alma, por su vida, y es lo que es. Es todo. Reverencia habla de respeto a las personas que te están escuchando. Sí. A un incrédulo tengo que respetar, sí. Que vimos la semana pasada, dale a tu enemigo de beber, dale de comer. Si él no cree, no le voy a faltar el respeto. Hablar con mansedumbre. O sea, no puedes faltar el respeto. Tu testimonio habla de ti. Habla si realmente eres tú un cristiano. Sí, tu testimonio. ¿Cómo quieres tú atraerlos a Cristo con tu prepotencia diciéndole, es que Cristo cambia, es que Cristo transforma el coraje, es que Cristo da amor y casi lo quiero golpear? ¿Really? ¿Lo voy a traer? No creo que voy a traer nadie así a Cristo. Pero estamos rojos y queremos pelear y imponer y queremos intimidar en vez de dar una razón lógica. Por eso nos dice Pedro, esa no es la manera. Es muy importante cómo defendemos y cómo comunicamos la verdad. Pedro agregó que también necesitamos una conciencia limpia. Dice en 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia. Hay un significado aquí que yo veo, 2 significados que yo veo aquí. Significado número 1, yo veo esto en teniendo buena conciencia. Significado número 1 dice, una de las razones por que debemos actuar bien sin ofender es porque todo lo que hacemos Dios está viendo. El creyente vive en la presencia de Dios, de tal manera debemos actuar. Debemos defendernos de una manera en que le agrada a Dios. Tenemos que ser conscientes que no podemos esconder nuestras respuestas ante Dios. Él verá nuestra actitud. Esto nos tiene que impulsar a poner el freno a una mala actitud. El segundo significado que yo apunté aquí es tener buena conciencia. Es esto. Habla de la autoexaminar nuestras vidas. Tu conciencia te dice cuando estás mal. La conciencia nos va a acusar si estamos actuando de una manera sin humildad y sin respeto hacia los demás. En realidad, una buena conciencia nos dirige en contra el mal. Obviamente, obtendremos una buena conciencia
si es que estamos llenos de la palabra de Dios. Tendremos una buena conciencia si Cristo está santificado en mi corazón. Tendremos una buena conciencia y nos llevará a cumplir los mandamientos de Dios cuando tenemos una buena conciencia, iglesia. Pero para tener esa buena conciencia, algo tiene que estar en tu corazón. Alguien tiene que estar sentado en el trono de tu corazón y se llama Cristo Jesús. Tú no tendrás buena conciencia sin Cristo. Por eso el mundo actúa como está actuando. Y los cristianos tenemos que vivir una vida diferente. Así que, iglesia, para poder actuar con buena conciencia, llena tu mente con la palabra de Dios. Y nunca se te olvide que Él está viendo todo lo que tú haces, tus respuestas, tu conducta. Hebreos 13:18 dice: oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. ¿Qué hace la buena conciencia? Nos conducimos honradamente en todo. Todo. Que honramos a Dios. Recuerda, cuando actuamos con buena conciencia a través de un buen comportamiento piadoso, esto proporciona la mejor defensa en contra de las acusaciones falsas. Sí, tu manera de actuar, tu manera de responder va a ser la mejor evidencia que Cristo vive en ti, que Cristo es verdadero, que el Evangelio tiene poder. No la arrogancia, no la prepotencia. Eso no demuestra que Cristo vive en mí. Y punto número 3, cultiva un carácter impecable. Entonces, la buena conciencia es, 1 Pedro 3:16, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. ¿Para qué la buena conciencia? Vamos a leer 1 Pedro 3:16. La buena conciencia es para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. O sea que todos los que están en contra de Dios, quiero que recuerden algo, iglesia. Todos los que no creen en el Evangelio, todos los que están en contra de Dios, están buscando hasta lo más mínimo para descreditar a Cristo, para descreditar el Evangelio, para descreditar tu renacimiento. Cualquier cosa está buscando el mundo, iglesia. Y no les debemos dar motivos para acusarnos, iglesia. No les des motivos al mundo. Número 2, tú vive conforme Dios manda. Esfuérzate, sigue adelante en una apología humilde y respetuosa. ¿Vas a defender el Evangelio? Hazlo, pero humildemente y respetuosamente. Aunque tuviera la razón, yo no me quedaría a escuchar a una persona prepotente. Aunque tuviera la razón, yo lo dejo hablando y me voy. Yo no quiero escuchar eso, aunque sea verdad, aunque tenga razón. Y por eso estamos llamados a esto, iglesia. Dios se encargará de ellos, iglesia. Tú debes vivir libre de la culpa. No dejes que las acusaciones falsas te desanimen. ¿Por qué? Porque nos queremos desanimar. Es que nadie me cree, es que creen que soy falso. No les des razones. Y si estás viviendo bien, no te desanimes. Vive agradando a Dios, vive conforme la palabra de Dios. Romanos 14:22 dice: la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, al final el incrédulo será avergonzado. Esa es una garantía. Tu buena conducta les pondrá un guarda a su boca, lo que está diciéndonos. Te tienes que acordarte todo esto para que no te desanimes, iglesia. Si tu adversario en esta vida, piénsalo bien, o sea, llévate esto en el corazón. Si tu adversario, o sea, aquellos que te están atacando, aquellos que te están persiguiendo, todos tus adversarios por tu conducta cristiana, ¿ok? No por lo demás, por vivir el Evangelio, esos adversarios, quiero que entiendan algo.
Y lo dice la palabra de Dios. Llegará un momento donde ellos serán avergonzados, dice su palabra. Es lo que dice. Dice, entonces sabemos que el día final, ya si no es en este momento, si no es hoy en día, pero llegará un momento. ¿Será el momento hoy en día? ¿O será el momento cuando estén cara a cara con Dios, pero serán humillados en algún día? Eso lo garantiza la palabra de Dios. Debes vivir en humildad recordando tu buena conducta debes vivir en humildad recordando que tu buena conducta no es mérito tuyo, sino es por la relación en Cristo. ¿Por qué? Porque está santificado en tu corazón. Y cuando Cristo vive en tu corazón, Cristo domina todo lo que tú eres, tus emociones, tus sentimientos, tu carácter. Todo lo que tú eres viene de Cristo, no viene de ti. Gloria a Él. Gloria a Él. Todo viene de Cristo. 1 Pedro 3:17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Dios controla toda circunstancia, iglesia. Él lo controla todo. Y si es la voluntad de Dios que suframos un poco, así va a ser. Así va a ser, iglesia. Nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir. ¿O alguien quiere sufrir? Yo no creo. Pero desafortunadamente, aunque yo lo quiera o no lo quiera, si es la voluntad de Dios, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. El sufrimiento por hacer el bien tiene mérito ante los ojos de Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Sufrir por nuestra propia culpa es, ¿por qué les dije? Porque lo merecemos. Pero sufrir siendo inocente es honor, iglesia. Es honor. Y la palabra de Dios dice que cuando sufrimos por el evangelio es honor, y nos pone en el libro de los héroes de la fe ese sufrimiento cuando sufrimos por el evangelio, iglesia. En el mismo libro que está Pedro, en el mismo libro que está Pablo, en el mismo libro que está Santiago, tu nombre va a aparecer allí también. Porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro hermoso Dios, iglesia. Acuérdate algo, iglesia. Estamos caminando en las huellas de Cristo. Y los hijos fieles de Cristo, aunque nos duela, habrá recompensa. Está prometido. Y cuando padecemos por el bien, no estamos perdiendo, iglesia. No estamos fracasando, iglesia. Cuando estamos perdiendo, cuando estamos sufriendo por el evangelio, iglesia, estamos siendo identificados con Cristo Jesús, iglesia. Y eso es gloria a Dios. Eso es gloria a Dios, iglesia. Y tenemos que recordar, un comportamiento intachable tiene el poder de silenciar las críticas injustas y traer ¿qué? Gloria a Dios. Trae gloria a Dios. Y aunque enfrentemos acusaciones falsas o malentendidos, estamos llamados a vivir de una manera que refleja el carácter de Cristo y la santidad de Cristo, iglesia. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. Y en lugar de responder, iglesia, mal por mal, el creyente responde con buenas obras. El creyente responde con bien, con un corazón recto. Y de esta manera mostramos el amor de Cristo aún en medio de la oposición, iglesia. Tienes que recordarte quién es Cristo. Tu valor viene de Cristo. No viene de lo que cree tu novio, tu novia, tu esposo, tu vecino, tu vecina. El valor viene de Cristo Jesús. Nuestras fuerzas vienen de Cristo Jesús. El amor genuino viene de Cristo Jesús. Mi valentía viene de Cristo Jesús. El poder viene de Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién necesitamos? A Cristo Jesús.
¿Y en dónde lo necesitamos? En el trono de nuestro corazón. ¿Necesito algo más en el trono? ¿Religión? ¿Obras? Solamente a Cristo Jesús, iglesia. Y este pasaje nos recuerda que en tiempos de adversidad nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Sí, tus acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Cuando vivimos con gracia, respeto y fidelidad a Dios, nuestro testimonio se convierte en una defensa poderosa de nuestra fe y un reflejo del Evangelio en nuestras vidas, iglesia. ¿Quieres que la gente sepa que eres cristiano? ¿Quieres que te crean que eres cristiano? ¿Quieres que te crean que eres renacido? No hagas ver mal a Dios. No te comportes como los demás. No hagas lo que hacen los demás. Tú no eres como ellos. Tú has recibido una identidad nueva. Has recibido una semilla incorruptible. Has recibido un ADN nuevo. No necesitamos más ministerios en la iglesia para ser santos. No necesitamos más actividades para ser santos. No necesitamos otros diferentes campamentos. No. Eso es bueno. Pero lo que necesitamos es la palabra de Dios en nuestro corazón y Cristo Jesús en el trono de nuestro corazón. Porque aunque yo haga miles de ministerios, si Cristo no está en tu corazón, nada te va a cambiar. Nada te va a cambiar. Pongámonos de pie, iglesia.